Desde la Asociación de Empresas Sociales del Estado de Antioquia, AESA, hemos revisado cuál sería el impacto de la reforma en salud para nuestros hospitales del departamento. Estamos hablando que en Antioquia tenemos 125 municipios, cada municipio tiene por lo menos un hospital público. Algunos de ellos ya no son públicos porque por la transición se han liquidado algunos, son privados o son de fundaciones, por el tema pues como del limbo jurídico, pero podemos hablar que más de 100 hospitales del departamento tienen en este momento o estamos a la expectativa de qué va a pasar con la reforma que todos sabemos. Una es la propuesta de reforma del gobierno que presenta al Congreso de la República y otra muy distinta es la que sale. Ya hemos escuchado en los medios de comunicación y hemos visto pues en los últimos días el tema de las negociaciones de los partidos políticos con respecto al tema de la reforma para mirar entonces en últimas cuál va a ser la ponencia que sale para el primer debate y de ahí ya pues conoceremos un articulado un poquito más real sobre el cual pues podríamos nosotros analizar. Con respecto al tema de la reforma siguiente, nosotros hacemos un análisis de algunas coincidencias que como hospitales públicos encontramos en la reforma y otras que se pueden mejorar realmente. En el tema, por ejemplo, de gobernanza, nosotros creemos que desde la Constitución está muy claro que la salud es un servicio público esencial a cargo del Estado y al momento así es, o sea, llevamos 30 años con un nuevo sistema de seguridad en salud y ahora con la reforma eso no va a cambiar, el Estado sigue siendo el garante del servicio público, solamente que durante esos 30 años no lo ha hecho el Estado directamente, sino que lo ha hecho a través de las empresas promotoras de salud, las EPS, donde el Estado les entrega un recurso para que éstas lo administren, paguen a la red, paguen a los profesionales y se preste pues como la atención. Nosotros vemos algunas coincidencias en el sentido de que se atiendan los territorios en salud y especialmente los territorios más alejados, porque encontramos que hay muchos municipios en Antioquia que tienen cercanía con otros municipios, pero por el tema de aseguramiento no los pueden atender porque no le toca, de acuerdo a la contratación de la UPC, pues le toca al otro municipio cuando yo lo tengo más cerca del municipio residente, pues para los usuarios. Vemos muy interesante desde los hospitales públicos del departamento la transformación de empresas sociales del Estado a instituciones de salud del Estado. Vemos que esta es una gran oportunidad para que los hospitales públicos empiecen a pensar diferente. ¿Diferente en qué sentido? En este momento los hospitales públicos del departamento y del país estamos pensando netamente en la facturación. Cómo facturarle a las EPS, cómo facturar los servicios, cómo recuperar el costo o el dinero de esos servicios para poder pagar la nómina, para poder pagar el funcionamiento de los hospitales. Y realmente nos estamos descuidando en el tema central que es la atención al usuario. O sea, en este momento, yo escuchando todas las ponencias, estamos hablando de muchas cosas, pero muy pocos se han centrado en la razón de ser de un sistema de salud o de un sistema de seguridad social en salud, que es el paciente, es el usuario, que es para quien estamos todos trabajando, pero realmente no he escuchado unas exposiciones como centradas pues como en el usuario, que es la razón de ser. Y volviendo al tema de los hospitales públicos, vemos con buenos ojos el tema de que entonces ya los gerentes dejen de pensar en la factura y en el tema de la transacción financiera para pensar ya en los indicadores en salud, que se midan los hospitales por resultados en salud. En la reforma hemos entendido que el gobierno nacional pretende de alguna manera financiar casi que en su totalidad a la baja complejidad, o sea, a los hospitales públicos del país
En Antioquia podemos hablar de que tenemos más o menos 80 hospitales que dependen única y exclusivamente, pues son los únicos en el territorio, ya los otros tienen otros prestadores privados con los cuales también a veces se entra en competencia, pero pensamos que nosotros, el tema de los hospitales, podemos cambiar ese chip de solamente lo financiero y pensar en que mejoremos las coberturas de vacunación, en que mejoremos los indicadores en salud, la disminución de las tasas de mortalidad, de morbilidad y cambiar el pensamiento de la facturación o del mercado y convertirlo en mejorar el riesgo en salud. Otro punto que vemos en la reforma muy favorable y que lo vemos con buenos ojos es la formalización del talento humano en salud, ese tema de la estabilidad laboral para los empleados que estamos viendo con grandes dificultades en nuestros hospitales, que muy pocos, por decirlo en una proporción, el 35% de nuestros empleados en Antioquia hacen parte de la planta de cargos, es decir, están vinculados a la planta de cargos. El otro 65% está o a través de contratos de prestación de servicios o a través de terceros, llámese sindicatos de gremio, cooperativas, pero estas personas no gozan de recibir unas vacaciones o unas primas o unas cesantías y pensamos que en buena hora el gobierno está pensando en fortalecer el tema de la formalización laboral, que nos parece a nosotros que eso mejoraría en la dignificación y humanización del talento humano y va a eliminar la intermediación laboral. Siempre que hay una intermediación, siempre hay una ganancia para alguien, Y en este caso, yo pienso que eliminando esa intermediación laboral, la ganancia va a quedar netamente pues como para el trabajador. Siguiente. Si revisamos esta tabla que nos facilitó el Ministerio de Salud la semana anterior, en Colombia tenemos en el nivel asistencial 32.082 personas vinculadas a la planta de cargos y 93.038 en otras modalidades, prestando de servicio a otras modalidades. Y en lo administrativo 15.161 y 42.784, que si lo revisamos en términos generales, tenemos un 35-65, 35 en planta de cargos y 65% que les decía yo ahorita en el tema de otras modalidades. En el tema de redes, nosotros pensamos que se puede fortalecer las regiones. En el anterior sistema de salud existían las regiones del departamento, las 9 regiones, Urabá, Oriente, Norte, Sur, Nordeste, con una cabeza de red, que era el hospital regional. En este tema se pueden fortalecer estas redes con la participación también de instituciones privadas y mixtas, no solamente públicas, porque realmente si vamos a revisar en esos 30 años cómo ha sido el comportamiento de los prestadores públicos y privados, muy sencillo. Tenemos, por decirlo en términos generales, 1.000 prestadores públicos, pero tenemos 12.000 prestadores privados, lo que significa que quien creció en estos 30 años del sistema de seguridad social en salud fueron los privados, no los públicos. Vemos entonces también el modelo de salud preventiva y predictivo es totalmente válido y a ese debemos apostarle. En el sistema de información en salud, creemos que tener un sistema de información ojalá parecido al sistema financiero sería muy ganador para el sistema y también en el tema del aseguramiento social siguiente, vemos que eliminar la intermediación financiera para nosotros como hospitales públicos lo vemos con buenos ojos. ¿En qué sentido? En que muchas EPS, no todas, muchas EPS no están pagando a tiempo a los prestadores, nos tienen sumidos en unas deudas bastante grandes y no podemos negarlo, muchas EPS, la ganancia que tienen es en recibir el recurso del Estado, guardarlo unos días o meses en los bancos, ganar utilidad por guardar esos dineros y pagarle la red a los 3 o 4 meses. Entonces, esas utilidades que algunas EPS las vienen ganando es a través del encaje, también me parece que esa intermediación es importante revisarla. Y eliminar la integración vertical de muchas EPS. ¿Ustedes a quién se imaginan que le paga primero una EPS? ¿A sus propias IPS o al resto de la red? Eso ya es obvio. En el tema de la distribución ¿qué cosas podemos mejorar? En el tema de la distribución de recursos, vemos que
hay un punto que es importante que el gobierno debe mejorar y es el tema de la suma cero. Cuando hablo de la suma cero, me refiero a que el gobierno quiere aumentar, siguiente, si vamos hasta la tabla de uso de los recursos del sistema de salud, siguiente, la tabla siguiente. El gobierno nacional quiere mejorar la atención primaria en salud y para eso ha proyectado unos recursos importantes de 18 billones de pesos sobre un total de 90 billones, sobre un total de 89 billones de pesos. Esa suma cero, termino aquí para decirles que la suma cero no va a dar porque tiene que ser un proceso gradual, un proceso paulatino que se demorará 10 o más años, pero es imposible que usted, de la noche a la mañana, aumentando la atención primaria en salud, se reduzca el gasto del recurso en la mediana y alta complejidad, porque los hospitales están preparados para facturar todo lo que hagan. Entonces, ese tema tiene que ser gradual para ir aumentando la promoción y prevención y disminuir el tema de los gastos o los altos gastos de la tecnología, de la empresa farmacéutica y de los altos gastos en mediana y alta complejidad. Muchas gracias.